Independientemente que en primera instancia debamos apelar a que hoy la principal debilidad del liderazgo ejercido es la falta de congruencia moral y ética del que lo desempeña, debemos reconocer también que se han roto los patrones que le daban viabilidad. Los antiguos estilos de liderazgo auténticos y con perfiles locales que vinculaban la autoridad con los valores y mentalidad de una comunidad, aún imperfectos, respondían a las expectativas y modo de ser de la gente, que debía aceptarlos y subordinarse. Hoy hay descontrol, pues no hay respeto ilimitado por el papel ni por quien lo ejerce. El modelo de liderazgo democrático pudiera no responder a la sensibilidad de todos los pueblos, porque se deriva de un paradigma sajón que se ha transmitido por medio de toda la literatura publicada sobre temas organizacionales. Por tanto, es lógico que no sea asimilado totalmente en cada lugar del planeta. Parece que es importante entender esta nueva tendencia relativa al rescate de modelos sociales locales, entre los que se encuentra el liderazgo, a fin de desarrollar en cada lugar el perfil que se ajusta a su idiosincrasia. El modelo de liderazgo efectivo es aquel que responde a los valores, la idiosincrasia, sensibilidad, costumbres, religión y tradiciones de un país o una región. Por tanto, no se puede importar de otro país u otras realidades socioculturales. Independientemente de la búsqueda del arraigo cultural por parte de los líderes, es importante reconocer que los modelos tradicionales de liderazgo todavía contemplan la exigencia de una vida ética y moralmente incuestionable, tanto en lo público como en lo privado, para cumplir con lo que parece ser la primera regla del liderazgo moral: credibilidad y honorabilidad. Hoy ningún padre puede ejercer autoridad dentro de su familia si no convence mediante el ejemplo, e incluso el liderazgo público se vuelve peligroso si no existe esta condición. Los medios masivos de comunicación rastrean la vida pública y privada de quienes tienen autoridad moral sobre la sociedad y exhiben a quienes son incuestionables. Se permiten incluso la reproducción de videos y declaraciones grabadas o publicadas con anterioridad, en los cuales se muestra la incongruencia entre lo que dicen y aparentan ante la sociedad y lo que realmente son. De ahí que muchas carreras políticas se hayan truncado por no tomar en cuenta este requerimiento, además de que el escrutinio público y el amarillismo de algunos medios de comunicación son constantes. Y si a esto añadimos el espionaje tecnológico a la vida privada, el cual se facilita gracias a la falta de reglamentación, entonces veremos que los personajes públicos están en una posición vulnerable frente a sus adversarios. El líder es tan necesario para la sociedad que cuando no surge espontáneamente uno carismático, se hace necesario habilitar a quien cumpla algunos de los otros requisitos, como credibilidad, confianza y honorabilidad. Pudiéramos decir que el surgimiento de líderes carismáticos, pero con una visión muy definida de lo referente a su labor, que además tengan como objetivo el beneficio de la sociedad antes que el propio, es una urgencia. Además, el papel de este nuevo líder en un contexto en el que se ha privado el concepto de diversidad en todos los ámbitos de la sociedad, sin percibirse que esto ha significado riesgo de disgregación social y en otros casos extremos, confrontación. Sería el de mediador que genera consensos en busca de un rumbo bajo un criterio unificado. Solamente un auténtico líder puede lograr el viejo sueño democrático de la suma de esfuerzos hacia un solo objetivo, el sueño en el que todos los ciudadanos, en el ámbito de la alta política o en el ámbito de la acción de los pequeños líderes de sector, se sientan representados por un guía que despierte a la vez confianza, credibilidad y admiración.
Pero por lo pronto estaremos ante una democracia que es imperfecta precisamente por falta de líderes que medien entre los extremos de una lucha en la cual se confrontan los intereses de los distintos sectores debido a a la libertad indiscriminada de disentir. Cada una de las partes se disputa, pretenden tomar rehén a la mayoría silenciosa, que somos el resto de la sociedad, para chantajear al gobierno que es quien tiene los instrumentos legales del Estado para dar legitimidad a sus demandas. De este modo, bajo la amenaza de sabotear la estabilidad social y de que se molestará a la mayoría silenciosa, el gobierno en franca vulnerabilidad se ve inducido a negociar, no con el criterio de dar la razón a quien demuestre tenerla, sino a quien represente el mayor peligro a la paz social. Sin embargo, y a pesar de todo, es evidente que aspectos que antes eran considerados innecesarios, hoy tienen peso en la conciencia social, la ética, por ejemplo. Después de varias décadas de hacer y dejar hacer, la sociedad ha creado una conciencia crítica. El concepto democracia se ha convertido en un reclamo que lleva implícita la exigencia de transparencia electoral. La administración transparente es otra exigencia social. La ciudadanía tiende a vigilar que el uso de los recursos públicos se haga con honestidad y que los funcionarios públicos tomen las decisiones con responsabilidad. Si bien es cierto que crece la tendencia a la individualización, también es un hecho que la sociedad se vuelve más exigente y caemos en el ámbito de la ética en el momento en que actuamos con responsabilidad, cuando vemos como una urgencia limitar el poder de la tecnología, que nos permite controlar y decidir sobre la naturaleza. La defensa de la ecología, por ejemplo, nos remite forzosamente a una mentalidad ética. Escoger entre el beneficio inmediato para una empresa que quiere hacer un ahorro y los daños que pueden causar el hábitat de una comunidad porque no se quiere invertir en un equipo anticontaminante, se halla una decisión ética. Pero es difícil tomar decisiones que ayuden a la naturaleza o a nosotros mismos porque priva el escepticismo, que es el producto del resquebrajamiento de la autoridad moral de instituciones y líderes, y este conlleva ausencia de credibilidad. La razón es que todavía se ejerce la autoridad por medio de la imposición de la voluntad del que tiene mayor jerarquía, lo cual es síntoma de que estamos inmersos en una crisis social. El común de la gente se deja guiar por quien le ha enseñado algo valioso. El líder que actúa como maestro seguramente es quien tiene mayor credibilidad y autoridad. Pero no todo está perdido porque el líder dictador, quien en lugar de utilizar la autoridad usa el poder, está siendo rápidamente sustituido por el líder maestro. La autoridad negativa del líder dictador se relaciona más bien con el perfil de un caudillo, pero la sociedad ya está exigiendo líderes que guíen y que enseñen. Personas con autoridad moral que definan tendencias y que tengan el respaldo de una imagen de credibilidad. El líder maestro es como un entrenador que orienta la conducta de los seguidores mediante el convencimiento. Por medio de propuestas de este guía, el consumidor empezará a exigir honestidad en el fabricante y en el anunciante. Entonces estaremos ante una ética concebida desde una perspectiva práctica, cuyo fin será el de crear un medio para protegernos todos. El líder con credibilidad se convierte en un modelo de conducta a seguir. El liderazgo en una sociedad intercomunicada como la nuestra define los parámetros de la ética social e individual. Los líderes, por representar un modelo de conducta a seguir, influyen en la conformación de patrones de vida con proyección social. Michael McCovey, autor de The Gamesman and the Leader,
Propone un nuevo estilo de liderazgo, el del individuo autodesarrollista. A este tipo de líder lo podemos ubicar en las empresas, en los clubes, en las dependencias de gobierno y en todos los ámbitos sociales. Por ello es importante considerar la trascendencia de su liderazgo de opinión. El autodesarrollista es el prototipo de una nueva mentalidad pluridimensional. Se caracteriza por la búsqueda, o sea, el desarrollo del propio criterio. Es decir, el individuo reacciona a estímulos comerciales que le ofrecen mayor calidad de vida. La independencia de criterio y el establecimiento de parámetros propios de evaluación que se definen de acuerdo con patrones masificados ni dependen de las modas, le dan opción de una vida más intensa, plena y con mayores alternativas. Solo el nacimiento de auténticos líderes podrá dar estabilidad a este agitado siglo XXI. La realidad subjetiva. Entender el impacto de lo que se observa y de los fenómenos de creación de opinión pública es fundamental para la vida cotidiana actual. Desde un esquema racional y objetivo, los hechos aparentes poseen vida propia y no tienen contacto con la realidad. Sin embargo, hoy vemos que estos hechos aparentes desencadenan circunstancias que pueden hacer viable la cristalización de los hechos virtuales en hechos reales. La razón es que las actuales estructuras permiten una mayor comunicación y unión entre los individuos. La rapidez con que una opinión es recibida por otras personas por medio de un proceso de múltiples asociaciones que finalmente se constituyen en opinión pública es capaz de modificar la realidad empírica, cotidiana y evidente. El temor que puede generar entre el público consumidor la simple especulación o un comentario respecto de la quiebra de un banco al transformarse en realidad virtual porque hay un consenso colectivo que empuja a los clientes a reaccionar de cierta manera frente a un temor, retirar su dinero, por ejemplo, puede terminar convirtiéndose en una catástrofe real. En el terreno comercial, por ejemplo, la percepción del público consumidor de que cierta hamburguesa tiene el mejor sabor, realidad virtual, contribuirá a que se haga un consenso que ayude a que esta marca se consolide. Parece existir una gran fuerza de autosugestión en el subconsciente capaz de convertir en realidad nuestras obsesiones, nuestros temores profundos y deseos fundamentales, mediante el reacomodo de circunstancias, lo que facilita esa cristalización. La realidad generalmente sigue la ruta de las expectativas, deseos y temores del inconsciente colectivo. Tal parece que la mente colectiva se programa inconscientemente a partir de sus percepciones, y ello establece las condiciones para que lo que tiene vida en la mente se convierta en realidad. Este es el efecto Pigmalión. También parece ser que la naturaleza posee una fuerza oculta con un tipo de sinergia que integra todas las variables que son necesarias para cristalizar en hechos reales las expectativas compartidas de un grupo de personas. Robert K. Merton también estudió hace muchos años este fenómeno social. Los medios de información masiva, como la prensa escrita y los noticieros de televisión y radio, son hoy un ejemplo claro del efecto Pigmalión, es decir, sacan del contexto de una realidad compleja y cotidiana millones de hechos y circunstancias que convierten en hechos particulares, lo que modifica la percepción de los individuos porque estos hechos se muestran como representativos de una realidad social general. Esto a su vez crea realidades virtuales que impactan en esa realidad social de la que ellos mismos se dicen espectadores. Los medios informativos son hoy testigos de la realidad o son actores que la dirigen. Tal parece que la realidad sigue el camino trazado por los noticieros, y estos ya no son un testimonio imparcial de esa realidad.
Lo mismo sucede con las encuestas sociales y políticas que, a través de representar una realidad virtual, perfilan a la sociedad hacia determinadas conductas que a su vez crean nuevas realidades parecidas a las que fueron planeadas por quienes las financiaron. Últimamente el voto electoral en contiendas políticas se induce a través de presentar resultados de encuestas que anima a los indecisos a seguir las preferencias de las mayorías bajo la premisa de que las mayorías nunca se equivocan. Los medios masivos de comunicación, sin estar conscientes de ello, con su poder de concentración de noticias en tiempo y lugar y su fuerza persuasiva, inoculan hoy en la mente colectiva el germen de lo que será la realidad de mañana.